Durante años, la selva de Gabón fue un territorio estable para la pantera negra. Sus rutas estaban definidas, sus presas eran previsibles y el equilibrio parecía intacto. Pero las cámaras comenzaron a registrar algo extraño. Antes de que la pantera apareciera, el entorno ya había cambiado. Senderos abandonados, huellas incompletas, presas desplazándose sin una causa visible. Cuando finalmente la pantera entra en escena, no ataca. Se detiene. Observa. Y retrocede. No hay un enemigo a la vista, pero algo invisible ya tomó control de su territorio. Durante décadas, esta región de la selva de Gabón fue considerada un territorio estable para la pantera negra. Un espacio donde los patrones se repetían con una regularidad casi matemática. Las rutas utilizadas por el felino permanecían prácticamente inalteradas año tras año. Los puntos de caza, los lugares de descanso y los corredores naturales estaban bien definidos. Para la pantera negra, este tipo de estabilidad no representa comodidad, sino eficiencia. En un entorno salvaje, conocer el territorio es una ventaja vital. Las primeras señales de cambio no fueron dramáticas ni evidentes. No hubo ataques registrados, ni restos de enfrentamientos, ni cuerpos que alertaran a los equipos de monitoreo. Lo que apareció fueron pequeñas anomalías, tan sutiles que durante un tiempo pasaron desapercibidas. Senderos que siempre mostraban huellas dejaron de hacerlo. Cámaras trampa colocadas en puntos estratégicos comenzaron a registrar largos periodos de vacío. El animal simplemente dejó de pasar por allí. En algunos sectores, la vegetación aparecía comprimida de forma irregular. No se trataba de árboles caídos por tormentas ni de marcas claras de actividad humana. Era como si algo pesado se hubiera desplazado fuera de los caminos habituales, alterando el entorno sin dejar una explicación evidente. Aún así, nada indicaba la presencia de un nuevo depredador conocido. Cuando la pantera negra vuelve a aparecer en las grabaciones, el cambio en su comportamiento resulta evidente. Su desplazamiento es más lento, más contenido. Mantiene el cuerpo bajo, los músculos tensos, la cabeza elevada durante más tiempo de lo normal. Avanza unos metros, se detiene, analiza el entorno. Olfatea el aire con insistencia. Examina el suelo. No hay señales visibles de amenaza. Ningún rival directo. Ningún intruso claramente identificable. Sin embargo, la pantera retrocede. Para un felino que ocupa una posición dominante dentro de la cadena ecológica, esta conducta es inusual. La pantera negra no abandona un territorio sin una razón poderosa. Cada tramo de selva representa años de aprendizaje, rutas memorizadas, zonas seguras identificadas. Renunciar a ese espacio significa exponerse a lo desconocido. Y, aún así, eso es exactamente lo que empieza a hacer. Los investigadores comienzan entonces a analizar los datos con mayor detalle. Al cruzar las grabaciones de diferentes cámaras, surge un patrón inquietante. La retirada de la pantera no ocurre de forma abrupta, sino progresiva. Primero evita ciertas zonas. Luego reduce su tiempo de permanencia. Finalmente, desaparece casi por completo de áreas que antes formaban parte central de su territorio. Al mismo tiempo, otras especies muestran cambios de comportamiento. Presas de tamaño medio alteran sus horarios de actividad. Animales que solían desplazarse al amanecer pasan a moverse exclusivamente durante la noche. El sonido constante de la selva se atenúa en lugares donde antes había movimiento continuo. No se trata de una huida masiva, sino de un silencioso reordenamiento. Lo más desconcertante es que ninguno de estos cambios apunta a un enemigo concreto. No aparecen marcas de garras incompatibles con los grandes felinos conocidos. No hay restos de caza que sugieran la llegada de un nuevo depredador dominante. Tampoco se detectan conflictos territoriales evidentes. Todo indica una presión distinta, difícil de identificar, que actúa sin mostrarse. Días después, la pantera negra vuelve a ser captada por una cámara. Esta vez, su comportamiento es aún más cauteloso. Se aproxima a una zona que durante años utilizó como corredor habitual, pero no la cruza. Permanece inmóvil durante largos segundos, como si evaluara una amenaza invisible para el observador. Finalmente,
se da la vuelta y desaparece entre la vegetación densa. En la naturaleza, la retirada no siempre es señal de debilidad. A menudo es una decisión basada en experiencia. La pantera negra no huye por miedo, sino por cálculo. Algo en su territorio ha cambiado. Algo que no se ve fácilmente, pero que el animal percibe con absoluta claridad. Y cuando un depredador tan adaptado decide modificar su comportamiento, la pregunta deja de ser qué está ocurriendo, y pasa a ser por qué. El análisis del territorio comienza a revelar algo que las imágenes aisladas no muestran por sí solas. Cuando los investigadores superponen los mapas de movimiento de la pantera negra con los registros ambientales, surge un patrón inquietante. Las zonas evitadas coinciden con áreas donde el ecosistema ha sufrido cambios silenciosos en los últimos años. No cambios bruscos, sino transformaciones lentas, acumulativas, casi invisibles a simple vista. Una de las primeras señales aparece en la compactación del suelo. En regiones donde la pantera solía desplazarse con regularidad, el terreno muestra una presión irregular, como si grandes cuerpos hubieran transitado fuera de los corredores habituales. No se trata de ganado ni de actividad humana reciente. Tampoco encaja con el comportamiento típico de los grandes herbívoros en épocas normales. Algo está alterando sus rutas, empujándolos a zonas que antes no frecuentaban. Las cámaras trampa aportan más pistas. En horarios donde antes se registraba actividad estable de presas medianas, ahora aparecen largos periodos de vacío. En otros momentos, se captan desplazamientos acelerados, animales cruzando el encuadre sin detenerse, como si evitaran permanecer en espacios abiertos. Este tipo de comportamiento suele asociarse a una presión ambiental constante, no a un ataque puntual. La pantera negra, como depredador especializado, depende de la previsibilidad del entorno. Su estrategia de caza se basa en la anticipación, conocer dónde aparecerá la presa, en qué momento y por qué ruta. Cuando esa previsibilidad desaparece, el coste energético de cazar aumenta de forma peligrosa. Cazar deja de ser eficiente y se convierte en un riesgo. En una de las grabaciones más reveladoras, la pantera es captada siguiendo una ruta que durante años utilizó como corredor nocturno. Avanza con extrema cautela, deteniéndose más de lo habitual. Su cola se mantiene baja, rígida. El cuerpo no adopta postura de ataque, sino de evaluación constante. No está cazando. Está midiendo el terreno. Y, tras unos segundos, abandona la ruta. Los especialistas señalan que este tipo de conducta no suele asociarse a la presencia directa de otro gran felino. Los enfrentamientos territoriales dejan señales claras, marcas olfativas, vocalizaciones, intentos de intimidación. Nada de eso aparece aquí. Tampoco hay indicios de un aumento en la presencia humana que justifique una retirada tan marcada. Las cámaras no registran cazadores furtivos ni actividad reciente en la zona. Entonces surge una hipótesis distinta: la amenaza no es un depredador activo, sino una alteración del equilibrio ecológico. Grandes herbívoros, como elefantes y búfalos, comienzan a reaccionar de forma más agresiva cuando sus rutas tradicionales se ven comprimidas. Estos animales no cazan, pero su masa y su comportamiento defensivo pueden convertirlos en un peligro real cuando se sienten acorralados. Para la pantera negra, un encuentro inesperado con un herbívoro de gran tamaño puede ser fatal. No porque el herbívoro la persiga, sino porque reacciona con fuerza devastadora ante una sorpresa. Un golpe, una embestida, una caída mal calculada pueden significar el final. El riesgo no está en ser cazada, sino en un error de cálculo. Los registros muestran que, en las semanas previas a la retirada definitiva, la pantera reduce drásticamente su actividad en áreas donde estos grandes animales han sido detectados con mayor frecuencia. No hay confrontación directa documentada. Solo ausencia. Silencio. Espacios vacíos donde antes había movimiento. La selva no anuncia estos cambios. No hay una señal clara que advierta del peligro. Todo ocurre de forma progresiva, acumulando tensión bajo la superficie. La pantera negra, sin necesidad de ver a su enemigo, parece comprender que el territorio ya no ofrece las mismas garantías de supervivencia. Y en un ecosistema donde incluso el depredador más sigiloso comienza a evitar ciertas zonas, la pregunta se vuelve inevitable:
¿Qué fuerza invisible está reescribiendo las reglas de la selva? Con el paso de las semanas, los investigadores comienzan a comprender que no están observando un episodio aislado, sino un proceso. La retirada progresiva de la pantera negra coincide con una transformación más profunda del territorio. No se trata únicamente de cambios en la fauna visible, sino de una reorganización silenciosa del espacio que afecta a todas las especies que dependen de él. Al analizar las grabaciones nocturnas con mayor detenimiento, surge un detalle inquietante. En varias secuencias, la pantera aparece siguiendo rastros que no conducen a presas, sino a zonas de tránsito alteradas. El suelo presenta huellas superpuestas, difíciles de identificar, como si múltiples animales hubieran pasado por el mismo punto en un corto periodo de tiempo. Esto rompe con el patrón habitual de desplazamiento ordenado que caracteriza a un ecosistema estable. La pantera negra se mueve con extrema precaución. Su comportamiento ya no responde a la lógica de la caza, sino a la de la evaluación constante del riesgo. Se detiene con frecuencia, gira la cabeza lentamente, escucha. En varias ocasiones, la cámara capta cómo tensa el cuerpo ante sonidos lejanos que no llegan a ser visibles en la imagen. No huye de inmediato, pero tampoco avanza. Permanece en un estado intermedio, de alerta permanente. Los especialistas explican que este tipo de conducta suele aparecer cuando un animal percibe una amenaza impredecible. No es el miedo a un rival conocido, sino a algo que no puede anticipar. La pantera negra está adaptada para enfrentarse a otros depredadores, para disputar territorio, incluso para evitar al ser humano. Lo que no puede controlar es un entorno que deja de comportarse de forma coherente. En paralelo, los datos ambientales refuerzan esta hipótesis. Las estaciones de monitoreo registran un aumento en la actividad de grandes herbívoros en zonas que antes eran consideradas secundarias. Elefantes, búfalos y otros animales de gran masa comienzan a utilizar corredores más estrechos, forzados por la fragmentación del hábitat y la reducción de espacios tranquilos. Cuando estos animales se sienten limitados, su comportamiento cambia. Para la pantera negra, la presencia de estos gigantes no supone una presa, sino un riesgo indirecto. Un encuentro inesperado puede resultar letal, no por intención, sino por reacción. Una embestida defensiva, un movimiento brusco, una caída provocada por el pánico. La selva se convierte así en un lugar donde el peligro no siempre proviene de quien ataca, sino de quien se defiende. Una grabación en particular concentra la atención de los investigadores. La pantera aparece avanzando por una zona de vegetación densa, una ruta que durante años utilizó sin inconvenientes. De pronto, se detiene. El silencio es absoluto. No hay movimiento visible. Sin embargo, la pantera retrocede lentamente, sin dar la espalda al camino. Su lenguaje corporal indica tensión extrema. Algo en ese espacio ya no es seguro. No hay sonidos de confrontación. No hay persecución. Solo una retirada calculada. Minutos después, la cámara registra el paso de un gran herbívoro por la misma zona. No hay interacción directa entre ambos, pero la secuencia sugiere que la pantera percibió su presencia antes de que fuera visible. Esta capacidad de anticipación es lo que, en muchos casos, marca la diferencia entre la vida y la muerte. A medida que se acumulan los registros, queda claro que la pantera negra no está siendo cazada activamente. Está siendo desplazada. Empujada fuera de su territorio por una serie de factores que actúan de forma conjunta, sin rostro ni intención consciente. El enemigo no se muestra, pero sus efectos son reales. La selva de Gabón, que durante años ofreció estabilidad, se transforma en un espacio de incertidumbre. Y en ese nuevo escenario, incluso el depredador más sigiloso debe replantear cada paso. Porque cuando el peligro no se ve, la supervivencia depende de saber cuándo retirarse. Conforme el análisis avanza, los investigadores comienzan a centrar su atención en un elemento clave: el comportamiento repetitivo de la pantera negra ante zonas específicas, siempre las mismas, siempre evitadas tras una breve evaluación. No se trata de miedo irracional. Es un patrón consistente, medido, que se repite noche tras noche. Las cámaras trampa muestran que la pantera no abandona el territorio de una sola vez. Primero reduce la frecuencia de paso. Luego,
Solo se aproxima hasta cierto punto. Finalmente, deja de cruzar esos límites invisibles. Es como si el mapa mental que el animal construyó durante años estuviera siendo reescrito a la fuerza. En varias grabaciones nocturnas, la pantera aparece caminando con normalidad hasta que algo cambia. Su ritmo se desacelera. El cuerpo se tensa. Las orejas giran en direcciones opuestas, captando sonidos que el micrófono de la cámara no registra con claridad. No hay persecución, no hay huida descontrolada. Solo una pausa prolongada, seguida de un giro lento y deliberado. Los especialistas explican que este tipo de reacción es típica de una amenaza indirecta, no asociada a un depredador clásico. Cuando un felino detecta a otro gran carnívoro, su respuesta suele ser inmediata: marcaje, vocalización, retirada rápida o confrontación. Aquí no ocurre nada de eso. La pantera actúa como si el peligro no estuviera presente en ese momento, pero pudiera aparecer en cualquier segundo. Al ampliar el análisis del entorno, surge un dato crucial. Las zonas evitadas coinciden con áreas donde el ecosistema ha sido comprimido. Corredores naturales reducidos, rutas históricas interrumpidas, espacios donde grandes animales se ven obligados a concentrarse. La selva no ha perdido vida, la ha reorganizado de forma forzada. En este contexto, los grandes herbívoros juegan un papel central. Elefantes, búfalos y otros animales de gran tamaño comienzan a utilizar trayectos más estrechos y previsibles. Cuando estos animales se mueven con tensión, cualquier encuentro inesperado puede desencadenar una reacción violenta. No por agresión, sino por defensa instintiva. Para la pantera negra, este escenario representa un riesgo silencioso. Su técnica de caza se basa en la sorpresa y la cercanía. Pero acercarse demasiado a un herbívoro nervioso puede ser fatal. Un solo golpe, una embestida defensiva o una caída mal calculada bastan para causar heridas graves. La pantera lo sabe. Y actúa en consecuencia. Una secuencia grabada por una cámara fija refuerza esta interpretación. La pantera aparece observando una zona abierta durante varios minutos. No intenta cruzarla. No se agazapa. No caza. Simplemente observa. Minutos después, el paso de un gran animal queda registrado por la misma cámara. No hay interacción directa, pero la conexión temporal es clara. Este tipo de registros revela algo fundamental: la amenaza no persigue a la pantera, pero condiciona cada una de sus decisiones. No es un cazador visible. Es una presión constante que altera la lógica del territorio. La selva sigue siendo la misma, pero ya no funciona de la misma manera. A medida que estos datos se acumulan, los investigadores llegan a una conclusión inquietante. La pantera negra no está perdiendo su territorio por debilidad, sino por inteligencia adaptativa. Está leyendo señales que no siempre dejan huella física. Está reaccionando a un ecosistema que se ha vuelto impredecible. En la naturaleza, sobrevivir no siempre significa enfrentarse al peligro. A veces significa reconocerlo antes de que sea demasiado tarde. Y en este escenario silencioso, la pantera negra parece haber entendido algo que las cámaras apenas comienzan a revelar. Con el paso del tiempo, las grabaciones dejan de ser simples registros de movimiento y se convierten en evidencia de un cambio profundo en la conducta de la pantera negra. Ya no se trata solo de evitar ciertas áreas, sino de una reestructuración completa de su rutina diaria. Horarios, rutas y patrones de actividad comienzan a modificarse de manera clara y consistente. Las cámaras muestran que la pantera reduce su actividad durante las horas en las que antes era más eficiente. La caza nocturna se vuelve más corta, más selectiva. En lugar de recorrer grandes extensiones del territorio, el felino se limita a zonas periféricas, menos productivas, pero aparentemente más seguras. Esta decisión tiene un coste energético alto, pero también reduce el riesgo de encuentros impredecibles. Los investigadores señalan que este tipo de adaptación suele aparecer cuando un depredador se enfrenta a un entorno que ya no responde a las reglas conocidas. La pantera negra no pierde habilidades, no envejece repentinamente, no es desplazada por otro carnívoro dominante. Lo que pierde es la certeza. Y en la naturaleza, la incertidumbre es una de las mayores amenazas. En varias secuencias,
El animal aparece observando zonas abiertas sin decidirse a cruzarlas. No hay presas visibles. Tampoco hay obstáculos físicos claros. Sin embargo, la pantera permanece inmóvil durante largos minutos, como si evaluara múltiples escenarios posibles. Este comportamiento, poco común en un cazador de emboscada, revela un estado constante de alerta. Al mismo tiempo, las cámaras registran un aumento en la actividad de grandes herbívoros en esos mismos espacios. Elefantes y búfalos atraviesan corredores estrechos, a menudo de noche, algo que antes ocurría con menor frecuencia. Cuando estos animales se ven obligados a compartir rutas limitadas, su nivel de estrés aumenta, y con él, la probabilidad de reacciones defensivas extremas. Para la pantera negra, el peligro no reside en ser atacada activamente, sino en quedar atrapada en una situación sin margen de escape. Un encuentro inesperado en un sendero estrecho, una embestida defensiva, una caída provocada por el pánico pueden causar lesiones graves o mortales. La pantera no necesita ver ese desenlace para comprenderlo. Basta con percibir las señales. Una grabación nocturna resulta especialmente reveladora. La pantera sigue el rastro de una presa durante varios metros, pero al llegar a una zona donde el suelo muestra signos de tránsito reciente de grandes animales, se detiene. Analiza el entorno, da media vuelta y abandona la persecución. Renuncia a la caza. Renuncia a la energía que necesita. Prioriza la supervivencia. Los especialistas destacan que este tipo de decisión no es instintiva en el sentido más básico, sino fruto de experiencia acumulada. La pantera negra evalúa riesgos invisibles, basándose en sonidos lejanos, vibraciones del suelo, olores residuales. El enemigo no está presente, pero sus consecuencias sí. Este cambio progresivo tiene un impacto directo en la condición física del animal. Menos caza, más desplazamientos largos, mayor desgaste. Aunque no se observa una herida evidente, el cuerpo comienza a mostrar signos de tensión constante. La selva deja de ser un espacio de control y se convierte en un terreno que exige decisiones defensivas permanentes. A estas alturas, queda claro que la pantera negra no está siendo superada por fuerza ni por agresividad. Está siendo presionada por un ecosistema alterado, donde los errores ya no se perdonan. La amenaza no tiene rostro, no tiene colmillos visibles, pero condiciona cada elección. Y cuando incluso el depredador más sigiloso comienza a sacrificar oportunidades de caza para evitar riesgos invisibles, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse este equilibrio forzado antes de romperse? A medida que los registros se acumulan, los investigadores comienzan a notar un cambio aún más preocupante. La pantera negra ya no solo evita zonas, sino que modifica su forma de moverse dentro del territorio restante. Sus desplazamientos se vuelven más cortos, más fragmentados. El animal parece limitar cada decisión al mínimo necesario, como si conservar energía fuera tan importante como evitar el riesgo. Las cámaras muestran a la pantera caminando con una cautela extrema incluso en áreas que antes consideraba seguras. No avanza en línea recta. Se detiene con frecuencia. Escucha. Observa. El lenguaje corporal revela un estado constante de tensión. La cola permanece baja, los hombros rígidos, la cabeza siempre ligeramente elevada. No hay relajación. No hay rutina. Los especialistas explican que este nivel de alerta prolongada tiene consecuencias fisiológicas. El estrés continuo afecta la eficiencia de la caza, la recuperación muscular y la capacidad de reacción. En un depredador de emboscada como la pantera negra, cualquier disminución en el rendimiento puede marcar la diferencia entre una caza exitosa y un fallo peligroso. En una secuencia grabada poco antes del amanecer, la pantera es captada bebiendo agua en un punto que durante años utilizó con normalidad. Esta vez, el comportamiento es distinto. No se inclina completamente. Bebe rápido, interrumpe el gesto varias veces, levanta la cabeza ante sonidos lejanos. El lugar ya no ofrece seguridad. Incluso los puntos básicos de supervivencia se han vuelto inciertos. Paralelamente, las cámaras registran un aumento en la actividad nocturna de grandes herbívoros en zonas cercanas a estos recursos. Elefantes y búfalos aparecen utilizando rutas que antes evitaban. La superposición de necesidades, agua, descanso, desplazamiento,
Crea un escenario donde el margen de error se reduce drásticamente. Para la pantera negra, el riesgo no está en competir por el espacio, sino en coincidir en el momento equivocado. Un encuentro inesperado con un animal de varias toneladas puede terminar en una reacción defensiva inmediata. No hay advertencia previa. No hay confrontación prolongada. Solo fuerza bruta actuando por instinto. Los investigadores destacan que este tipo de presión ambiental no deja rastros evidentes de violencia, pero sus efectos son acumulativos. La pantera comienza a perder acceso a recursos clave sin haber sido derrotada en combate. No hay un vencedor visible, pero sí una víctima silenciosa del cambio. En varias grabaciones, el animal aparece observando desde la distancia zonas que antes recorría con normalidad. No se aproxima. No explora. Simplemente las excluye de su mapa mental. Esta renuncia progresiva reduce aún más su territorio efectivo, obligándola a concentrarse en espacios cada vez más limitados. La selva, que antes funcionaba como un sistema equilibrado, se convierte en un tablero comprimido, donde demasiadas fuerzas ocupan demasiado poco espacio. En ese contexto, la pantera negra no lucha contra un enemigo concreto, sino contra la pérdida de opciones. Cada decisión que toma parece orientada a evitar un error irreversible. No hay dramatismo visible. No hay persecuciones ni enfrentamientos. Solo una estrategia de supervivencia cada vez más restrictiva, dictada por señales que no siempre quedan registradas por las cámaras. Y cuando un depredador diseñado para dominar grandes extensiones de territorio comienza a vivir como si cada paso pudiera ser el último, el mensaje es claro. Algo fundamental en el ecosistema ha cambiado, y la pantera negra lo está pagando antes que nadie. Con el paso de los meses, los efectos de esta presión invisible comienzan a hacerse más evidentes en el propio estado físico de la pantera negra. Las cámaras no muestran heridas abiertas ni enfrentamientos directos, pero sí revelan señales más sutiles, una ligera pérdida de masa corporal, movimientos menos fluidos, pausas más largas entre desplazamientos. No es debilidad inmediata, sino desgaste acumulado. Los especialistas señalan que cuando un depredador reduce de forma constante su área efectiva de caza, el impacto no es solo territorial, sino metabólico. Menos oportunidades significan más intentos fallidos. Más intentos fallidos implican mayor gasto energético. Y en un entorno donde cada decisión está condicionada por el riesgo, el margen para el error desaparece. En una grabación nocturna particularmente reveladora, la pantera sigue a una presa durante varios minutos sin intentar el ataque. Mantiene la distancia, observa, pero no se aproxima lo suficiente para iniciar la emboscada. El terreno es irregular, el espacio está cerrado, y cualquier movimiento brusco podría atraer a otros animales de gran tamaño que utilizan la zona como corredor. Finalmente, la pantera abandona la persecución. Este tipo de renuncia no es común en un felino de este nivel. La pantera negra está diseñada para decidir rápido, atacar con precisión y resolver la caza en segundos. Aquí, sin embargo, la evaluación del entorno pesa más que la oportunidad inmediata. El riesgo invisible tiene prioridad. Al analizar el contexto, los investigadores detectan que estas escenas coinciden con áreas donde el tránsito de grandes herbívoros se ha vuelto más impredecible. Animales que antes se movían siguiendo rutas estacionales claras ahora aparecen fuera de horario, en lugares inesperados. Este comportamiento suele estar asociado a la fragmentación del hábitat y a la presión acumulada sobre el ecosistema. Para la pantera negra, esto significa que el territorio deja de ser legible. La información que antes guiaba sus decisiones, olores, sonidos, patrones de movimiento, se vuelve confusa. El animal ya no puede anticipar con la misma eficacia lo que ocurrirá en los siguientes segundos. Y en la naturaleza, la falta de anticipación es una amenaza en sí misma. Las cámaras captan también un aumento en el tiempo que la pantera pasa inmóvil. No descansando, sino observando. Escucha durante largos minutos, como si intentara reconstruir mentalmente un mapa que ya no coincide con la realidad. Este comportamiento indica un proceso de adaptación forzada, donde cada movimiento se recalcula constantemente. Los expertos coinciden en que esta fase es crítica. No porque implique un peligro inmediato, sino porque marca el punto en el que el animal comienza a vivir en un estado de alerta permanente.
El estrés prolongado debilita incluso a los depredadores más eficientes. No por falta de fuerza, sino por desgaste continuo. La selva de Camerún no se ha vuelto hostil de forma repentina. Se ha vuelto impredecible. Y para un animal como la pantera negra, cuya supervivencia depende del control del entorno, la imprevisibilidad es el enemigo más difícil de enfrentar. Cada grabación añade una pieza más a este patrón silencioso. No hay un depredador visible cazando a la pantera. No hay una confrontación clara. Lo que hay es un territorio que ya no ofrece garantías. Y una pantera que, sin saberlo, se acerca a un límite peligroso. Con el paso del tiempo, la evidencia acumulada deja claro que la pantera negra no está reaccionando a un evento puntual, sino a una presión constante que se mantiene incluso cuando no hay actividad visible. Las cámaras trampa continúan registrando largos periodos de quietud en zonas que antes eran esenciales para el animal. No es un abandono total, sino una presencia reducida al mínimo, como si la pantera solo se permitiera acercarse cuando no tiene alternativa. Uno de los aspectos que más llama la atención de los investigadores es la repetición de un mismo comportamiento. La pantera se aproxima a un área, se detiene antes de cruzar, evalúa el entorno durante largos segundos y se retira. Este patrón se repite noche tras noche, siempre en los mismos puntos. No hay variación. No hay improvisación. La decisión parece definitiva. Los especialistas explican que este tipo de conducta suele aparecer cuando un animal ha asociado un espacio concreto con un riesgo elevado, aunque ese riesgo no esté presente en ese momento. En otras palabras, la pantera no reacciona a lo que ve, sino a lo que podría ocurrir. La amenaza es potencial, no inmediata. Invisible, pero anticipada. Al analizar el entorno de esas zonas evitadas, se detecta un cambio significativo en la dinámica del ecosistema. Grandes herbívoros utilizan ahora corredores más estrechos y menos previsibles. Elefantes y búfalos aparecen en horarios inusuales, cruzando áreas que antes eran utilizadas principalmente por depredadores. Esta superposición de rutas genera un entorno altamente inestable, donde cualquier encuentro puede tener consecuencias graves. Para la pantera negra, este escenario representa uno de los mayores riesgos posibles. Su estrategia de supervivencia depende de la sorpresa y del control del espacio. Cuando ese control desaparece, cada aproximación se convierte en una apuesta peligrosa. No porque la pantera sea incapaz de enfrentarse a otros animales, sino porque el margen de error se reduce a cero. Una secuencia grabada en plena noche ilustra esta situación con claridad. La pantera se desplaza lentamente por el borde de una zona abierta. El viento mueve la vegetación. No hay presas visibles. No hay movimiento evidente. Aún así, el animal permanece inmóvil durante casi un minuto completo. Finalmente, gira el cuerpo y se aleja sin haber avanzado un solo metro más. No hay huida, solo renuncia. Los investigadores destacan que este tipo de decisión tiene un impacto acumulativo. Cada vez que la pantera evita una zona, reduce su acceso a recursos. Menos rutas significan menos oportunidades de caza. Menos oportunidades implican mayor desgaste físico y mental. Aunque el animal no presente heridas visibles, el coste se acumula de forma silenciosa. Otro detalle inquietante surge al comparar grabaciones separadas por semanas. La pantera negra parece recordar con precisión los límites que ya no cruza. No explora de nuevo, no prueba suerte. El territorio se encoge en su mente. Este fenómeno, conocido como contracción del territorio efectivo, suele preceder a situaciones críticas en grandes depredadores. En este punto, la amenaza invisible deja de ser una hipótesis abstracta. Sus efectos son medibles. El comportamiento de la pantera cambia, su rutina se fragmenta y su margen de supervivencia se estrecha. Todo ocurre sin un solo enfrentamiento documentado. Sin un enemigo identificado. Sin un momento concreto que marque el inicio del problema. La selva de Gabón continúa funcionando, pero de una forma distinta. El equilibrio que permitió a la pantera negra dominar este territorio durante años se ha alterado. No por la llegada de un nuevo cazador, sino por una cadena de cambios que actúan en conjunto, presionando al animal desde todos los ángulos. Y mientras las cámaras siguen grabando,
una conclusión se vuelve cada vez más clara: la pantera negra no está perdiendo su territorio por falta de fuerza, sino porque el entorno ya no responde a las reglas que garantizaban su supervivencia. La presencia invisible no necesita mostrarse. Basta con existir para transformar cada decisión del depredador más sigiloso de la selva. A estas alturas del análisis, los investigadores ya no se preguntan si existe una alteración en el territorio de la pantera negra, sino cuán profunda y duradera es esa alteración. Los datos acumulados permiten observar una fase aún más delicada: el momento en que la pantera comienza a operar al límite de sus capacidades adaptativas. Las cámaras trampa muestran que el animal sigue presente en la región, pero su comportamiento revela una estrategia cada vez más defensiva. Ya no explora nuevas áreas ni intenta recuperar espacios perdidos. Se limita a un núcleo reducido del territorio, repitiendo los mismos recorridos con una precisión casi obsesiva. Este comportamiento indica que la pantera ha identificado un espacio mínimo donde el riesgo es tolerable, aunque no ideal. Los especialistas explican que esta fase suele aparecer cuando un depredador se ve obligado a priorizar la supervivencia inmediata sobre la eficiencia a largo plazo. La pantera negra deja de optimizar su caza y comienza a minimizar el peligro. Esto se traduce en menos intentos, menos desplazamientos y una vida cada vez más restringida. Una serie de grabaciones nocturnas refuerza a esta interpretación. La pantera aparece utilizando exactamente los mismos senderos en noches consecutivas, incluso cuando las condiciones ambientales cambian. No improvisa. No experimenta. Se mueve dentro de un margen extremadamente estrecho. Cualquier desviación podría llevarla a un encuentro indeseado. Al mismo tiempo, el entorno continúa transformándose. Los grandes herbívoros mantienen su presencia irregular en zonas cercanas. Elefantes y búfalos atraviesan corredores reducidos, a veces de forma inesperada. La selva, comprimida por la pérdida de continuidad del hábitat, obliga a especies muy diferentes a compartir espacios que antes no coincidían. Para la pantera negra, este escenario representa una amenaza constante. No porque sea incapaz de defenderse, sino porque no hay espacio para el error. Un solo encuentro mal calculado puede provocar una lesión grave. Y en un depredador que depende de su agilidad y precisión, una lesión equivale a una sentencia. Los investigadores destacan que esta presión no se manifiesta como un ataque visible, sino como una erosión progresiva de las opciones del animal. La pantera no es expulsada por la fuerza. Es empujada por la falta de alternativas. Cada renuncia, cada retroceso, cada decisión conservadora reduce su margen de acción. En una grabación particularmente reveladora, la pantera es captada observando una zona que anteriormente utilizaba para cazar presas medianas. Permanece inmóvil durante varios minutos. No hay movimiento aparente. No hay sonidos audibles en la grabación. Finalmente, el animal se da la vuelta y se aleja. Horas más tarde, la misma cámara registra el paso de un gran herbívoro por ese punto. Esta secuencia no demuestra una confrontación directa, pero sí una correlación inquietante. La pantera parece anticipar situaciones que las cámaras solo revelan después. Su comportamiento sugiere que está interpretando señales sutiles, vibraciones del suelo, olores residuales, cambios en el aire. Información que no siempre queda registrada, pero que resulta decisiva. En este punto, la presencia invisible deja de ser solo una idea conceptual. Se convierte en una fuerza que moldea el día a día de la pantera negra. No se trata de un enemigo que persigue, sino de un entorno que presiona constantemente, obligando al animal a vivir en estado de alerta permanente. La selva de Gabón, rica y compleja, sigue siendo un lugar de vida intensa. Pero para la pantera negra, ya no es un territorio de dominio, sino un espacio de negociación constante. Cada noche implica decisiones difíciles. Cada desplazamiento conlleva un cálculo de riesgo. Y mientras las cámaras continúan registrando este proceso silencioso, una realidad se impone. Cuando un depredador de élite reduce su mundo a unos pocos kilómetros seguros, no estamos ante una simple adaptación. Estamos observando una lucha silenciosa por seguir existiendo en un ecosistema que ya no ofrece certezas. Con el paso de los meses, los registros permiten observar una fase final del proceso.
El momento en que la pantera negra deja de reaccionar de forma activa y entra en un estado de adaptación forzada. No hay más exploración, no hay intentos de recuperar territorio. El animal parece haber aceptado que el entorno ya no responde a las reglas que conocía. Las cámaras muestran a la pantera utilizando un espacio reducido de forma casi ritual. Los mismos senderos, los mismos puntos de observación, las mismas pausas prolongadas antes de avanzar. Cada movimiento está medido. Cada decisión parece orientada a evitar una única cosa, el error irreversible. La selva ya no es un tablero de oportunidades, sino un campo minado invisible. Los investigadores señalan que este tipo de comportamiento marca un punto crítico en la vida de un gran depredador. La pantera negra sigue viva, sigue siendo funcional, pero opera con un margen extremadamente estrecho. Cualquier alteración adicional, una sequía, una reducción de presas, un encuentro inesperado, podría romper este frágil equilibrio. En varias grabaciones, el animal aparece descansando durante más tiempo del habitual. No se trata de calma, sino de conservación de energía. El cuerpo permanece inmóvil, pero los sentidos siguen alertas. Las orejas se mueven ante sonidos lejanos. La cabeza se eleva con frecuencia. Incluso en reposo, la pantera no baja la guardia. El entorno, por su parte, continúa mostrando signos de presión. Los grandes herbívoros mantienen patrones irregulares. Elefantes y búfalos aparecen y desaparecen de zonas clave sin una lógica predecible. La fragmentación del hábitat obliga a especies muy diferentes a compartir espacios reducidos, aumentando la tensión general del ecosistema. Para la pantera negra, este escenario no implica una amenaza directa, pero sí una exposición constante al riesgo. Ya no puede anticipar con precisión lo que ocurrirá en su territorio. Cada noche es una incógnita. Cada desplazamiento, una evaluación silenciosa de probabilidades. Una secuencia grabada al amanecer resume esta nueva realidad. La pantera se acerca a un límite que durante años formó parte de su dominio. Se detiene. Observa durante largos segundos. El entorno está quieto. No hay movimiento visible. Sin embargo, el animal no cruza. Se da la vuelta y desaparece entre la vegetación. Ese gesto, simple en apariencia, representa una decisión vital, mantenerse con vida a costa de renunciar. Los expertos coinciden en que la pantera negra no ha sido derrotada por otro depredador. Ha sido empujada por una suma de factores que actúan de forma silenciosa. Cambios en el uso del espacio, presión sobre los corredores naturales, alteraciones en el comportamiento de otras especies. Ninguno de estos elementos, por separado, sería suficiente. Juntos, redefinen el territorio. Este caso revela una verdad incómoda sobre los ecosistemas modernos. La amenaza más peligrosa no siempre tiene forma ni colmillos visibles. A veces se manifiesta como una serie de pequeños cambios que, acumulados, alteran por completo las reglas de supervivencia. La pantera negra sigue ahí. Invisible para la mayoría. Silenciosa. Adaptándose cada noche a un mundo que ya no le pertenece del todo. Su historia no termina aquí, pero tampoco ofrece garantías. La selva de Gabón continúa transformándose, y con ella, el destino de uno de sus depredadores más emblemáticos. Lo que las cámaras han revelado no es un enemigo concreto, sino una advertencia. Cuando incluso la pantera negra debe vivir al límite de su territorio, el mensaje es claro: algo profundo está ocurriendo en el corazón del ecosistema. Y sus consecuencias aún no han terminado de mostrarse. La historia de la pantera negra en Gabón no termina con una revelación clara ni con un enemigo identificado. Termina con preguntas abiertas. Con señales que no siempre dejan huella. Con un ecosistema que cambia sin hacer ruido. Las cámaras trampa no captaron una caza, ni un ataque, ni una confrontación directa. Captaron algo más inquietante: la adaptación silenciosa de un depredador obligado a replantear cada decisión. Un animal que durante años dominó su territorio ahora se mueve con cautela, no por debilidad, sino por conocimiento. En la naturaleza, la amenaza más peligrosa no siempre es la que se ve. A veces es la que modifica el entorno hasta volverlo irreconocible. Cambios en los corredores, en las rutas,
en el comportamiento de otras especies. Pequeñas alteraciones que, acumuladas, pueden empujar incluso a la pantera negra a vivir al límite. Este documental no ofrece certezas absolutas, porque la propia selva no las ofrece. Lo que muestra es un proceso en marcha. Un equilibrio que se desplaza. Una advertencia silenciosa sobre lo que ocurre cuando los ecosistemas se comprimen y las opciones desaparecen. La pantera negra sigue ahí. Observando. Adaptándose. Sobreviviendo en un territorio que ya no responde a las reglas que conocía. Su historia no es un final, sino un reflejo de algo más grande, la fragilidad de los sistemas naturales cuando el cambio actúa sin ser visto. Si este relato te ayudó a mirar la vida salvaje con otros ojos, suscríbete al canal y comparte desde donde estás viendo este documental. Porque entender estas señales hoy puede marcar la diferencia para las historias que aún están por escribirse en el corazón de la selva.